Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Matías Paredes, soy del curso segundo A y en este video yo voy a resolver un circuito eléctrico utilizando la ley de Ohm, con el objetivo de aprender a cómo aplicar esta fórmula de la ley de Ohm para encontrar los voltajes y corrientes necesarios de cada resistencia eléctrica. El circuito que me tocó armar es el siguiente. El enunciado nos dice: determinar de la siguiente conexión resistencia equivalente, intensidad total, intensidades parciales, voltajes parciales de cada resistencia. Los datos que me dan son que la R1, R3 y R5 valen 3500 ohmios, que la R2, R4 y R6 valen 550 ohmios, y el voltaje de este circuito es de 12 voltios. Para empezar resolviendo este circuito, primero debemos resolver estas resistencias que se encuentran en serie. Para ello, aplicamos la fórmula: resistencia equivalente es igual a resistencia 1 más resistencia 2. En este caso, para resolver esta, yo le había puesto el nombre resistencia equivalente 1, que va a ser igual a resistencia 2 más resistencia 3. Reemplazamos datos y hacemos la fórmula, y nos sale que la resistencia equivalente 1 es de 3550 ohmios. Para realizar la resistencia equivalente 2 de la R4 y R5, reemplazamos simplemente los datos y nos queda que la resistencia equivalente 2 es de 3500 ohmios. Volvemos a graficar nuestro circuito para mayor comprensión. En este caso vemos que podemos realizar estos dos circuitos que están en paralelo, y para ello debemos aplicar la fórmula de las resistencias en paralelo, que es 1 dividido para 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En este caso, yo le hallo la resistencia equivalente 3, que va a ser igual a la 1 sobre resistencia 6, que es esta de acá, más 1 sobre la resistencia equivalente 2, que la habíamos calculado anteriormente. Simplemente reemplazamos los datos y lo ponemos en la calculadora, y nos queda que la resistencia equivalente 3 va a ser igual a 476.22 ohmios. Para realizar la resistencia equivalente 4 es igual que la resistencia equivalente 3. Simplemente aplicamos la fórmula 1 sobre la resistencia equivalente 1, que es esta de acá, más 1 sobre la resistencia 1, que vendría a ser esta de acá. Reemplazamos datos y nos queda que la resistencia equivalente 4 va a ser igual a los 1625.95 ohmios. Volvemos a graficar y nos queda esta gráfica. Vemos que es muy simple, ya que solo debemos aplicar la fórmula de las resistencias en serie. Ponemos que la resistencia equivalente total va a ser igual a la resistencia equivalente 3 más la resistencia equivalente 4. Reemplazamos datos y nos queda que la resistencia equivalente total va a ser igual a los 2102.17 ohmios. Ahora, para calcular las corrientes y voltajes, debemos ir yendo paso a paso. Primero calculamos la intensidad total, que vendría a ser al voltaje de todo el circuito sobre la resistencia equivalente. Damos datos, que es el voltaje de la fuente dividido para la resistencia equivalente, que es los 2102.17. Dividimos esto y nos queda que la corriente total va a ser igual a los 5.71 por 10 a la menos 3 amperios. Luego, la corriente total, hay que tener en cuenta que las corrientes, cuando es un circuito en serie, la corriente es la misma. Sin embargo, cuando es en un circuito en paralelo, la corriente se divide. Para el voltaje sería lo inverso, ya que los circuitos en serie el voltaje se divide y en circuitos en paralelo el voltaje es el mismo. Ahora, para calcular la corriente total, esto debería ser igual a la resistencia equivalente 3 y es igual a la resistencia equivalente 4. Ahora, para calcular el voltaje debemos aplicar la fórmula, que es voltaje es igual a resistencia por corriente. Reemplazamos datos, sería la voltaje de la resistencia equivalente 3 va a ser igual a la resistencia de la resistencia equivalente 3 por la corriente calculada. Nos quedaría que el voltaje de la reg 3 es igual a los 2.72 voltios. Hacemos lo mismo para la resistencia equivalente 4. Nos quedaría que la resistencia por la corriente. Entonces,
reemplazamos datos y nos queda que el voltaje de la resistencia equivalente 4 va a ser igual a los 9.28 voltios. Ahora, como ya hallamos el voltaje de la resistencia equivalente 3, como vimos anteriormente, el voltaje es el mismo, ya que las resistencias están en paralelo. Como los voltajes son los mismos, debemos encontrar las corrientes. Y nos queda que la corriente de la R6 va a ser igual al voltaje que calculamos anteriormente sobre la resistencia 6. Reemplazamos datos y nos queda que la corriente de la R6 va a ser igual a los 4.945 por 10 a la menos 3 amperios. Hacemos lo mismo para calcular la corriente de la resistencia equivalente 2, que sería igual al voltaje que calculamos antes sobre la resistencia equivalente 2. Reemplazamos datos y nos queda que la corriente de la resistencia equivalente 2 es igual a los 7.66 por 10 a la menos 4 amperios. Ahora, este voltaje de la red 4 serían estos de acá. Y como vemos, estas resistencias están en paralelo, por lo que los voltajes son los mismos. Entonces aplicamos simplemente la fórmula y nos queda que el voltaje de la red 1 va a ser igual a los 928 que calculamos anteriormente sobre la resistencia equivalente 1, los 3550 ohms. Esto nos da igual a los 2.61 por 10 a la menos 3 amperios. Hacemos lo mismo para la corriente de la resistencia 1. Aplicamos la fórmula y reemplazamos datos y nos queda que la corriente de la R1 va a ser igual a los 3.09 por 10 a la menos 3 amperios. Ahora, la corriente de la red 2 serían estos de acá. Como vemos, estas resistencias están en serie y por lo que la corriente es la misma. Así que la corriente de la resistencia equivalente 2 va a ser igual a la corriente del R4, que esto a su vez es igual a la corriente del R5. Como ya tenemos las corrientes, ahora debemos calcular los voltajes. Simplemente aplicamos fórmulas y reemplazamos datos. Y nos queda que el voltaje de la resistencia 4 va a ser igual a los 550, que es el valor de la resistencia 4, por la corriente que ya calculamos, que es de los 7.66 por 10 a la menos 4. Y nos queda que el voltaje de la resistencia 4 es los 0.42 voltios. Hacemos lo mismo para calcular el voltaje de la R5. Y nos queda que el voltaje de R5 es igual a los 2.30 voltios. Aquí, como tenemos la corriente de la resistencia equivalente 1, que serían estos de acá, estas resistencias también están en serie, por lo que la corriente es la misma. Y solo nos quedaría aplicar fórmulas para hallar los voltajes. Y nos queda que el voltaje de la R2 va a ser igual a la resistencia 2, que su valor es de 550, por la corriente que hallamos anteriormente, que es los 2.61 por 10 a la menos 3. Calculamos esto y nos queda que el voltaje de la R2 es igual a los 1.44 voltios. Hacemos lo mismo para calcular el voltaje de la resistencia 3, que sería igual a la resistencia 3, que es de 3000 ohmios, por la corriente, que es 2.61 por 10 a la menos 3. Calculamos esto y nos queda que el voltaje de la resistencia 3 es igual a los 7.83 voltios. Solo hacemos esto y hallamos toditas las corrientes y toditos los voltajes de cada resistencia. Para mayor comprensión, en esta tabla podemos ver que están todas las respuestas y tenemos los voltajes y corrientes de cada elemento, desde la R1 hasta la R6. También ponemos acá las respuestas totales, que es de la corriente total, que es los 5.71 por 10 a la menos 3 amperios, y de la resistencia equivalente total, que es los 2102.17 ohms.